Bien, buenos días, estimados jóvenes. Vamos a iniciar con un tema nuevo, lo que es nuestras clases de ética. Durante el primer y segundo periodo hablamos mucho acerca de los valores, ¿cierto? De integridad, honestidad, optimismo, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar algo de que se ha estado también hablando en televisión y es acerca de la convivencia, ¿cierto? Que tristemente han aumentado los casos en Colombia de lo que es la violencia intrafamiliar debido a todo el tema del COVID-19. Entonces vamos a ver un poco lo que es viviendo y conviviendo, cómo podemos llegar a tener una mejor convivencia. Entonces, en esta clase vamos a hablar acerca de este tema, que lo vamos a tener en varias clases, para poder ir nosotros averiguando cómo pensamos, cómo decidimos y cómo actuamos. Entonces, tenemos el caso, ¿cierto? Acá hay un caso que lo vamos a ir leyendo. Igual lo voy a hacer detenidamente para que ustedes también puedan resolver después. Entonces, dice aquí, lee la siguiente situación. Este tipo de casos se pueden presentar a nivel familiar, escolar, laboral, de comunidad, etc. Entonces aquí el caso dice, tan pronto como constituimos nuestra compañía para la venta del pescado, Proyecto Piscicultor, en la región, contratamos a algunas personas para establecer un departamento de ventas. Debido al volumen de pedidos, algunos de estos empleados eran buenos, mientras a otros no debimos haberlos contratado. Teníamos problemas con David, por ejemplo, por quien yo estaba bastante preocupado. Finalmente discutí el caso con mis socios. ¿Qué podemos hacer con David?, pregunté un día. Despedirlo, me contestaron los socios. La idea, la verdad, no me gustó, pues nunca había despedido a nadie e incluso en ese caso tampoco lo había pensado. Pero para no tener que tomar la decisión de despedirlo, lo envié a la capital durante un largo periodo, para que se capacitara y conociera todo lo relacionado con la estrategia de venta de pescado. A su regreso se comportó magníficamente, impresionando a todos. Se puso a trabajar y continuó complaciéndonos, hasta que un día, sin advertencia alguna, entró en mi oficina y me dijo: Señor Díaz, estoy muy agradecido con todo lo que ha hecho por la empresa por mí, pero he tomado la decisión de renunciar. Vengo únicamente a informarlo. No podía creer lo que oía. Un competidor de la región le había ofrecido un salario mucho mejor y aceptó trabajar para él. Debo admitir que quedé bastante confundido, sobre todo porque David tenía tanta información de nosotros que podía usarla en nuestra contra, si se marchaba, tal como finalmente lo hizo. Sin embargo, acepté su decisión. Meses más tarde, durante una exposición de proyectos piscicultores, lo encontré en el puesto de exhibición de la empresa a la que se había vinculado. Pensé que debería evitarlo, pero en cuanto me vio, se apresuró a saludarme y a charlar conmigo, como si no tuviera nada de qué avergonzarse. Me presentó con entusiasmo a sus jefes y colegas y me mostró un nuevo catálogo para la venta de pescado, como si no hubiese habido una violación de la confianza entre nosotros. Parecía que el hecho de que nos hubiera dejado llevándose toda nuestra información sobre estrategia de producción y venta de pescado y los secretos de nuestra empresa no fuese nada malo. Poco a poco me di cuenta de que esta clase de comportamientos son habituales. Sin embargo, me prometí que algo semejante no nos volvería a ocurrir y que en lo sucesivo tendría más cuidado con el personal que contratara. Bueno, este es un caso, ya ustedes ahorita lo pueden en su clase como queda grabada, leer con detención, analizar para poder pensar y responder lo siguiente. Entonces, van a tener que responder, analizar primero el caso y explicar lo siguiente. Número uno, ¿consideras que fue ética el comportamiento de David? ¿Por qué? Si tú fueras David, ¿cómo justificarías el haber actuado de ese modo? ¿Cómo se hubiera podido evitar lo sucedido? ¿A quién y a qué deben ser leales los empleados de una empresa? Si en tus manos hubiera estado el poder de retener a David, ¿qué habrías hecho? ¿Por qué? Esa decisión tomada por ti, ¿a quién crees que perjudicaría? ¿A quién beneficiaría? ¿Crees que con el transcurrir del tiempo la decisión que tomaste seguirá siendo tan válida como al comienzo? ¿Por qué? ¿Podrías divulgar sin reservas tu decisión ante la empresa y ante la sociedad? Explicar el por qué. ¿En qué circunstancias hubiera hecho una excepción? Haz una descripción del comportamiento de David desde el punto de vista moral.
De ser posible, comparte tu respuesta con un compañero o varios de ellos, comenta las razones que sustentan tus puntos de vista y escucha con respeto las de los otros. Bien, jóvenes, entonces van a leer este caso, lo van a analizar desde el punto de vista ético, y moral. Para eso tienen que investigar cuál es la diferencia entre la ética y la moral. Ahorita vamos a ver un pequeño cuadrito, pero ya ustedes tienen que profundizar este tema. Son casos que se van a enfrentar en la vida real, cuando ustedes ya estén en un trabajo, cuando ustedes le va a pasar tal vez con algún compañero de trabajo que esté haciendo cosas indebidas o que esté robando información de la empresa o productos de la empresa, y ahí es cómo yo voy a actuar. Me quedo callado, lo delato, hago lo que es correcto, qué es lo correcto para mí, qué es lo correcto para los demás. Entonces, aquí es donde nosotros queremos saber, ¿cierto?, cómo es su pensamiento, cuáles son sus valores éticos, cómo usted actúa, piensa y decide ante casos como estos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos referentes de calidad. Pienso antes de actuar o actúo y después que pienso. Entonces, pensar antes de actuar. Preveo las consecuencias, ¿cierto? Tengo que analizar lo que yo voy a hacer, si trae consecuencias negativas o positivas a corto y a largo plazo, ¿cierto? Las consecuencias de mis acciones, y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o causárselos a otra persona. Eso significa, jóvenes, pensar antes de actuar. Entonces, muchas veces nosotros somos impulsivos, tomamos decisiones, hablamos cosas sin pensar, sin analizar las consecuencias, sin analizar lo que va a venir, sin pensar en aquellas cosas que van a traer sufrimiento a nuestra propia vida o a los demás o a personas que queremos. Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos, ideas, detenerme y pensar, desahogarme haciendo ejercicio o hablar con alguien. Esto es muy importante, que ustedes aprendan a canalizar sus momentos de euforia, sus momentos de regocijo, sus momentos de ira, sus momentos de enojo. Que ustedes busquen una estrategia de cómo canalizar todas estas emociones, todos estos sentimientos, ¿cierto? Para que no sean sentimientos o emociones que durante ese momento le produzcan, ¿cierto?, situaciones tristes, dolorosas y lamentables durante mucho tiempo. Me explico. En un momento de ira uno puede causar a su propia vida y a los demás grandes momentos o largos momentos de dolor. Yo puedo gritarle a mi novia, yo puedo pegarle a mi esposa, yo puedo hablarle mal a mi papá, a mi mamá, pegarle a mi hermano, etcétera, pelearme con mi amigo. Y eso fue un momento, porque tenía rabia en ese momento, me dieron 5 minutos de rabia. Pero luego, en el corazón de esa otra persona no queda tanto el golpe o, digamos, lo que pueda hacer, sino la actitud mía, cómo yo actué contra esa persona, con ira, con enojo, con rabia, con menosprecio, etcétera. Y eso causa dolor en el corazón, entonces hace que se extienda por un buen tiempo. Si es que yo no soy sabio, si es que yo no voy y trato de enmendar lo que he hecho, va a haber un tiempo de enemistad. Entonces, mire qué importante es esto. Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana. Entonces aquí tenemos un caso, y aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que es pensar, decidir y actuar. Pensar, decidir y actuar. Entonces vimos el caso de un empleador con su empleado, que aboga por él, que trata de darle una oportunidad, que invierte en él, que lo envía a la capital para que se forme, con el fin de tener un mejor empleado que obviamente beneficie a la empresa y que obviamente también se pueda beneficiar el empleado, porque seguramente también le iba a ofrecer algo mejor. Sin embargo, este empleado aprovecha esta oportunidad, ¿cierto? Hace nuevos contactos y se va para un lugar donde le pagan mejor, de la noche a la mañana, sin, digamos, valorar todo lo que este empleador había hecho por él. Y después hace como si nada. Entonces ya ahí ustedes tienen que pensar, actuar. Todas las opiniones son válidas, porque lo que busco en el fondo es determinar su pensamiento, su decisión y su actuar, ¿sí? Y no todos podemos estar de acuerdo. Y eso, digamos, que es lo complejo de convivir, como estamos tratando este tema de vivir y conviviendo. Dentro de una misma casa, dentro de un mismo hogar, hay muchos pensamientos. A veces el papá y la mamá tienen diferentes pensamientos y les cuesta poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué hice esto?
¿Por qué hiciste eso? La vida en sociedad exige ser responsables y asumir que las decisiones tomadas por una persona o por un grupo afectan a los demás de manera positiva o negativa. Ser responsable es ser capaces de responder por lo que se ha hecho. Eso es la responsabilidad. Ser responsable no es decir cumplirse a tiempo, sino ser responsable es decir yo me hago responsable por las cosas que puedan suceder, por las cosas negativas, por las dificultades. Yo me hago responsable, yo asumo la responsabilidad. Entonces, eso es responsabilidad, asumiéndolo como un acto propio. Lo mismo que en sus consecuencias, cualquiera que sean estas, ¿cierto? Por eso hay empresas que se llaman empresas de responsabilidad limitada, o sea que ellas se comprometen a responder hasta cierto punto, ¿cierto? ¿Por qué le alzaste la voz al docente? Sí. ¿Por qué le alcé la voz si su clase es mi favorita y él es tan buena persona? ¿Por qué pateaste la puerta? No sé, solo lo hice y ya. ¿Por qué le diste un beso a Juanita sin permiso? Ah, fue un impulso que no pude controlar. Si lo hubiera pensado, no me hubiera atrevido a hacerlo. O algunos sí, no sé. ¿Por qué te peleaste con Rubén? Me descontrolé y ahora sí creo que me metí en un verdadero lío. Entonces, mire, todas estas cosas son preguntas que nos hacemos, casos que nos pasan. ¿Por qué te comes tanto y a deshoras? ¿Por qué comes tanto y a deshoras? La ansiedad no me deja pensar, como desesperadamente y tengo un sobrepeso que me está afectando la salud. ¿Por qué no cumples con tus obligaciones escolares si sabes que va muy mal en tu desempeño académico? Es por pereza, pero ahora sí me voy a recuperar. Todo esto se van a dar cuenta que son casos que nos pasan y nos pasan como jóvenes, ¿cierto? Usted dice, no, al final, el tercer y cuarto periodo, le pongo ahí, ¿cierto? Le pongo bastante empeño y voy a recuperar. Estas y otras preguntas más se formulan diariamente algunos estudiantes, pero afortunadamente en la mayoría de los casos las situaciones son como se describen a continuación. ¿Por qué terminaste tu relación con Laura? Porque si continuamos juntos vamos a hacernos daño. Ya lo dialogamos, perdón, y hemos llegado a la conclusión de que somos muy diferentes. Que aunque nos gustamos, nuestra manera de ver la vida no es la misma, de modo que lo mejor es seguir siendo solo amigos. Bien, vamos a llegar hasta aquí, hasta este cuadro. Sabio es aquel que tiene un equilibrio entre lo moral y lo ético, entre lo moral y lo ético. La conciencia individual, ¿cierto? La conciencia individual, o sea, lo que yo tengo aquí, que es personal, que es mío, que viene de mi hogar, que fue enseñado en mi casa, que es propio también de lo que yo voy construyendo en mi vida, eso es la ética, ¿cierto? Ahora, la conciencia social, cuando yo convivo con una sociedad, cuando yo convivo con un barrio, con un grupo, con un, llámese, grupo del mismo salón, grupo del colegio, grupo de amigos, ahí yo tengo un pensamiento moral, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que tener un equilibrio ético y moral para vivir en sociedad. Bien, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí. Después continuamos con estos puntos. Entonces tienen un trabajo por hacer que es analizar este caso. Obviamente investigar primero la diferencia, digamos, conceptual entre lo ético y lo moral para que ustedes puedan tener una mejor idea y responder, obviamente analizando el caso que hemos visto, responder las preguntas que están allí. Aquí voy a volver a subir para que ustedes puedan saber. Entonces, esta actividad que dice analiza y explica es la que ustedes deben enviar por la plataforma. Entonces, ahí queda esta clase y luego vamos a continuar con este mismo tema para que aprendamos un poquito a vivir y a convivir en la sociedad sin tener que darnos macheta, darnos puño, gritarnos, pelearnos, pegarnos, ir mejorando cada día más nuestra convivencia social, familiar, etcétera. Bien, jóvenes, les mando un abrazo, espero que estén muy bien.